cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes que tienen que ver con pensar nuestra historia y son las oligarquías, los clanes y las mafias que desde hace mucho tiempo han gobernado nuestro país. Y para poder desarrollar este triángulo que tenemos para hoy, hay dos obras muy importantes que vale la pena estudiar con rigor. Y a este tema de las oligarquías, de los clanes y de las mafias, vamos a dedicar un muy buen tiempo porque lo amerita. Si entendemos la historia de nuestras oligarquías, de nuestras mafias y también de nuestros clanes, pues vamos a comprender por qué hemos tenido estos 60 presidentes y no otros. Vamos a entender por qué en Colombia la tierra, el capital, la tecnología más poderosa está concentrada en muy pocas manos, y también vamos a comprender qué implica esta nueva presidencia que comienza el próximo domingo 7 de agosto, porque si entendemos desde ya el poder que tienen estos clanes, vamos a entender claramente qué es lo que va a suceder o qué podría suceder, porque al fin y al cabo no podemos predecir los fenómenos, pero sí podemos sacar unas conclusiones iniciales de lo que implica esta serie de grupos que están en el poder. Y no va a ser la primera vez que vamos a estudiar estas mafias, pero tenemos dos fuentes muy especiales a las que vamos a sacarle sangre. Inicialmente vamos a estudiar este libro que es bastante didáctico, a pesar de que es muy grande y que vale la pena sacar de allí no solamente las tesis, los hechos, sino también la forma didáctica como se cuenta la historia de las oligarquías a través de la caricatura. Es una nueva forma también de pensar la historia, y por eso quiero compartir con ustedes inicialmente este libro, porque es el que nos lleva a la parte más histórica y sobre todo la que nos permite empezar a entender el problema desde los tiempos más antiguos en nuestro país. Es un libro de Antonio Caballero, en donde, a pesar de tener humor, es un trabajo muy serio, porque lo humorístico no se excluye con la seriedad académica. Y también me gusta mucho que es al estilo de Malcolm X, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, una historia ensayística que también tiene en cuenta el punto de vista del observador. Así que cuando uno lee este libro, uno siente que está leyendo una crónica periodística más que un trabajo erudito de historia. Y son 423 páginas de contenido muy bien logradas. Una página de biografía del autor, de bibliografía, pero es una forma muy interesante, por ejemplo, de pensar la historia. Miren a través de los dibujos cómo más o menos se puede construir esta historia, y es bien interesante porque nos permite analizar muchas cosas. Lo primero, este libro tiene 8 capítulos, se los voy a leer para que ustedes se vayan haciendo una idea de cuál es la forma de pensar la historia del señor Antonio Caballero, un señor que
escribió este libro en el año 2018 con la editorial Planeta de Colombia, y también vale decir que ya para abril del presente 2022 se ha sacado la 10ª edición. Estamos hablando de 10 ediciones en tan solo 4 años, lo cual demuestra que el libro ha sido un completo éxito, porque hay libros que a los 4 años apenas están sacando la 2ª edición o que ni siquiera han podido pasar de la primera. Entonces, esta edición es la que está más actualizada. Este libro huele a nuevo todavía, un libro recién comprado y que vale la pena estudiar. Ahora sí quiero que entremos en materia y que pensemos esos 2 códigos hermenéuticos que siempre nos acercan al libro. Por un lado, el tema del índice o la tabla de contenido, y por el otro está el asunto de la contraportada, de los títulos y de los subtítulos, porque a partir de ahí vamos a ver que Antonio Caballero nos muestra una forma muy interesante, muy didáctica e incluso muy práctica de pensar la historia, y sobre todo la historia de las oligarquías, y el prefacio de lo que es la historia de los clanes y de las mafias, porque con los señores León Valencia y Ariel Ávila Martínez, pues que en el caso de Ariel tuve la oportunidad de entrevistarlo este año en febrero, nos hablan de cuáles son los 54 clanes que han desangrado y han robado a Colombia en los últimos 20 años. Entonces, este libro también es muy importante y lo vamos a tener en cuenta, sobre todo en la segunda parte de la clase. Pero mientras tanto, vamos a ir disfrutando primero, para que vayamos con un orden más o menos cronológico, el texto, el libro del señor Antonio Caballero, un gran escritor que, sin ser historiador, hace un trabajo histórico impresionante, lo cual demuestra que nuestra academia está permeada por la hiperespecialización, como se ha criticado desde el pensamiento complejo del señor Edgar Morán. Y definitivamente no se puede saber de todo, pero sí se puede tener un conocimiento más integral, un conocimiento que nos permita asociar más las cosas, asociar asuntos que dispersos. Bien, el capítulo 1 se llama Los hombres y los dioses. De entrada, ahí ya vemos 2 categorías interesantes para debatir. El segundo capítulo se llama En busca del dorado, que claramente nos devuelve a la época de la conquista en conexión con la época de la colonización. El tercer capítulo se llama El imperio de la ley. El cuarto capítulo se llama Los malos y los buenos. El quinto se llama La desgraciada patria ova, que por ahí es donde nosotros hemos estudiado en otros escenarios, en otros momentos. El capítulo 6 se llama La guerra grande. La guerra grande, que nos conecta con algo muy interesante, y es mirar los superlativos en lo bélico. El capítulo 7 se llama Guerras y constituciones o viceversa. El 8 se llama Regeneración y catástrofe. El 9 se llama La hegemonía conservadora.
El 10 se llama La República Liberal. El 11 se llama La Violencia. Y el 12 se llama El Interminable Frente Nacional. Y por último, el capítulo 13 se llama Los Jinetes del Apocalipsis. Otro título bastante interesante para que empecemos a adentrarnos en esta forma de pensar nuestra historia. Y yo les quiero mostrar algo a propósito de este último capítulo que está acá en la página 398. Quiero mostrarles solamente unas imágenes para que ustedes vayan viendo cuál es el trabajo que hace aquí el señor Antonio Caballero. Vamos a ver qué tal les parece esto que les voy a mostrar. Y así es como él cuenta los últimos 28 años de historia, pues al menos hasta el 2018. Porque a partir de 1990 estudia el concepto bastante tergiversado de neoliberalismo, un concepto que aquí vale la pena discutir con lupa. También habla, por ejemplo, de la Carta Magna del 91, de la creación de la Fiscalía, del lema de plata o plomo. También habla, por ejemplo, del presidente Ernesto Samper, que fue montado por el cartel de Cali, el narcopresidente del proceso 8000. También habla del proceso de paz en el Caguán, entre Pastrana y las FARC, un tema que también hemos hablado en otros momentos. El periodo de Uribe lo llama el Uribato, bastante particular, y también utiliza la caricatura. Entonces, aquí de cierta manera se vale de la ironía para burlarse con altura y con inteligencia del uribismo. Miren lo que dice aquí, por ejemplo. Dice, es una persona que se ve pobre, afrodescendiente, campesina, y entonces dice la persona pobre en la caricatura: si no fuera por la seguridad democrática, yo también podría volver a mi finca. O sea, es una ironía total, casi que un sarcasmo, porque bueno, no es lo mismo ironía que sarcasmo, porque el sarcasmo es una burla sangrienta, la ironía no es sangrienta, esa es la diferencia. Y se puede decir también que el sarcasmo es una forma de ironía. La ironía es más general que el sarcasmo. Y también acá, hablando de la época de Juan Manuel Santos, muestra este dibujo de una niña montada en un caballo que dice así: Colombia corriendo ilusionada hacia el futuro en su locomotora de quinta generación. Además que hay un concepto muy interesante que son las guerras de cuarta y de quinta generación en las últimas décadas. Y acá, pues después del gobierno de Santos, ya llega a la conclusión, porque el trabajo va hasta el año 2018, más allá de que esta edición es de 2022, no alcanza a estudiar la época de Iván Duque, y más porque el autor lamentablemente fallece. Entonces, miren que el tipo empieza desde la época más remota, desde la época de los dioses, desde la época precolombina, pero él pues solamente se centra en las herencias precolombinas para partir ya en el capítulo 1 desde 1492, y en esto se parece un poco al trabajo que ya hemos estudiado también de Jorge Orlando Melo, que él también se va hasta épocas muy remotas para hacer la historia mínima de Colombia, que también en otros momentos hemos estudiado a Jorge Orlando Melo. Y acá él empieza
a contar, por ejemplo, la historia del conquistador y poeta Juan de Castellanos, particularmente el tema de elegías de varones ilustres de las Indias, y así grafica al conquistador, al español del siglo XV, y así dibuja al colonizado, que lo llama el indio del siglo XV. También vale decir que es muy polémico el tema de indio, porque realmente fue un equívoco de Cristóbal Colón, y la gente desde los estudios decoloniales le llama indígena, pero estos que escriben una historia más purista le llaman indio, tal cual como se le llamaba en la época. Podrían decir que es anacrónico llamarle indígena, y también podrían decir que es despectivo llamarle indio. Entonces eso se vuelve también una pelea política más que una pelea semántica. Y acá nos habla de quién era Cristóbal Colón en la página 17. Entonces miren que es una historia bastante total, pero muy didáctica, porque viene acompañada de unos dibujos muy particulares, de barcos, por ejemplo, los barcos de Colón. También define muy bien quiénes eran los conquistadores, quiénes eran los conquistados. Así dibuja a la población aborigen o a la población ancestral. La población precolombina la dibuja así. Es un trabajo que vale la pena pensar. Y acá hace una comparación de imágenes, porque muestra lo que es el ancestro precolombino, que se llama el Muisca, que en las crónicas se llaman los Moxcas, y también está el precolombino, que tiene una joya tairona. Así los va graficando, y también es una forma interesante. Pero yo quiero que pensemos algo, yo quiero que analicemos muy bien esta forma de contar la historia de colonizadores y de colonizados. Y acá también habla de los católicos que llegaron a evangelizar. Entonces, por ejemplo, así representa a los dominicos, así representa a los franciscanos, y así representa a los benedictinos. Para que nos rinda bastante el análisis, voy a leerles solamente un párrafo de cada capítulo, y así también vamos a hacer en la segunda parte de la clase con el libro de León Valencia y de Ariel Ávila Martínez. Entonces, de este primer capítulo les quiero leer precisamente esta página, en donde nos habla del papel que jugaba en ese momento de la historia la Iglesia Católica. Y dice así: para resumir, ya fueran sacerdotes, funcionarios, soldados, artesanos o hijos de comerciantes, quienes viajaron a las Indias, provenían en su mayoría de la pequeña burguesía urbana, con algunos medios de fortuna. Tenían que pagarse el viaje. La colonización española fue empresa privada. Eso explica en parte la necesidad que tenían los colonos en el Nuevo Mundo de obligar a trabajar a los indígenas, tanto para labrar los campos como para explotar las minas. No habían llevado siervos como los que había en España, ni esclavos moros ganados en la guerra, y ellos mismos sabían pelear, pero no sabían trabajar. Una trascendental diferencia con los que serían más tarde los colonos de las posesiones inglesas en América del Norte. Así buscaron mano de obra sierva en los indios de la conquista, como
lo habían hecho durante siglos en los moros de la Reconquista. También, en ese sentido, la una siguió a la otra como su prolongación natural, y la corona, que cobraba impuestos, el quinto real, la quinta parte de todas las riquezas descubiertas, no correspondía financiando las expediciones, solo proporcionaba a cambio protección contra la intromisión de otras potencias europeas, una protección cada día más precaria, y derechos jurídicos de población y de conquista. En primer lugar, los de posesión sobre el Nuevo Mundo que otorgó el Papa en su bula Inter Caetera, entre otras cosas, a los monarcas españoles, y las leyes para las reparticiones de tierras y de indios, para la fundación de ciudades y la organización institucional en torno a los cargos nombrados desde España: gobernadores, oidores, visitadores y también curas, doctrineros y obispos. En suma, la corona solo proveía, o al menos prometía, la ley y el orden ya absolutista y regio, antifeudal, que estaban instaurando en la península los reyes católicos. De este párrafo, que es bastante largo, hay que rescatar tres conceptos muy interesantes. Reconocer que la conquista española fue una empresa privada. Me parece que es un gran apunte, porque es un conjunto de delincuentes, en su mayoría, que fueron soltados de la cárcel solo para venir a conquistar estas tierras. Así que suena triste reconocerlo, pero venimos de delincuentes, o sea, no podemos negar esa realidad. Segundo, hay algo muy importante, y es la manera indistinta como semánticamente utiliza el concepto de indio y de indígena, mostrando que él no tiene problema con usar el uno que podría ser anacrónico y el otro que podría ser despectivo, pero a él no le importa eso, y eso es entendible porque al fin y al cabo él es un periodista intelectual más que un historiador de academia. Y por último, es muy interesante cuando habla del tema que representa el Vaticano, porque ¿quiénes son los que mandan a los españoles? O sea, no es precisamente el Vaticano. Los que patrocinan la empresa de Cristóbal Colón son los reyes católicos Fernando e Isabel, los reyes de Castilla y Aragón. Pero ya una vez avanzada la conquista y ya ingresando en terrenos de la colonización, lo que se ve es ya la intromisión de la Iglesia Católica desde el punto de vista de la evangelización. Sobre este tema de la búsqueda del dorado, también les quiero compartir un pedacito, que este sí es más cortico, porque es la gran locura, no solamente de Gonzalo Jiménez de Quesada, sino también de una serie de personajes que estuvieron por acá en estas tierras. Bueno, sobre este señor Gonzalo Jiménez de Quesada les quiero compartir este corto párrafo que dice así: los hombres de Quesada eran en su mayoría chapetones, es decir, españoles recién desembarcados en las Indias y no vaquianos de ellas. Pero más arriba, cuando llegaron a regiones selváticas despobladas de indios, vino el hambre y murieron muchos, los más y temple de la tierra. Lo peor de todo era que no encontraban oro. Sin embargo,
seguían adelante, tercos, hambreados, curiosamente incapaces de cazar o pescar, comiendo hierbas y lagartos, sabandijas, bayas silvestres, gusanos y murciélagos, y el cuero de sus rodelas de combate, y la carne de sus caballos muertos, que se pudría muy pronto en el calor del río. En este corto párrafo podemos notar algo muy interesante, que si bien los reyes católicos Fernando e Isabel patrocinaron la empresa de Cristóbal Colón y compañía, les tocó comer mierda, como se dice vulgarmente. El párrafo es muy evidente lo que sucedió allí, pero también hay que contrastar. Ambas son falsificadas hasta cierto punto. La historia hispanista trata de mostrar que aquí había solamente salvajes y que los españoles son salvadores, que trajeron la religión verdadera, que es la católica, que trajeron el modelo perfecto, que es el capitalismo de la época, que era el mercantilismo. Puta. Y lo más importante, que trajeron la civilización, es decir, que estos aquí eran unos atrasados, unos patirrajados, y por el contrario, la historia indigenista muestra que los indios o los indígenas eran unas simples víctimas, que todos eran buenos, desconociendo que cuando llega Hernán Cortés a lo que es Nueva España y ahora se llama México, cuando llega Pizarro a lo que hoy día es Perú, y cuando llega, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada a un territorio que hoy día es cundiboyacense, había castas indígenas que eran dominantes. Entonces no era que aquí todo era socialismo y que todos eran iguales, mentira, había castas también, y varias castas sometidas por caciques pelean a favor del bando de los invasores españoles, y la historia indigenista a veces oculta esos detalles, y por eso ambas historias son bastante cuestionables. Sobre el tema del imperio de la ley, también les quiero compartir un corto párrafo que lo podemos encontrar a partir de la página número 86. Y acá nos hablan de una figura muy interesante, que es Felipe II. Y de este señor, Antonio Caballero, dice lo siguiente: pasada la primera ráfaga de sangre de la conquista, el nuevo reino de Granada, como el resto de las Indias, empezó a llenarse de españoles pobres, es decir, que ya no podían hacerse ricos. Ya la tierra y los indios tenían dueños, y el oro de las tumbas había sido saqueado. La única puerta de ascenso económico y social para esos pobres blancos recién llegados era el matrimonio con la hija de un encomendero o con su viuda, o la lotería del nombramiento en algún modesto cargo público. También era posible comprarlo para tener acceso a la teta de la corrupción. La corrupción, en efecto, caracterizó desde un principio la administración colonial española, acompañada también desde un principio por la denuncia de la corrupción. Continuaban, sin embargo, las entradas de conquista en las regiones de indios bravos, aunque a partir de una pragmática sanción promulgada por Felipe II, la palabra, entre comillas, conquista sería eliminada de los documentos oficiales y sustituida por la palabra pacificación. Continuaban pues las entradas pacificadoras, pero la población española se concentraba en el altiplano y en los valles de las tierras templadas, siendo descubiertas
las nuevas minas en regiones malsanas, manejadas por capataces de propietarios ausentes, porque el nuevo reino no tardó en convertirse en el principal productor aurífero de América, al descubrirse el oro de Beta, que los indígenas no habían explotado. Se limitaban a recoger los oros corridos del aluvión de los ríos, en cantidades muy modestas, aunque suficientes para las necesidades de la orfebrería ornamental que practicaban. Los grandes tesoros rescatados por los conquistadores en los primeros años eran la acumulación de muchas generaciones de enterramientos y de ofrendas rituales. Pronto se vio que la minería de Beta, bajo los amos españoles, era superior a sus fuerzas, sobre todo teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los indios serviles venían de las tierras frías de la altiplanicie y ahora eran obligados a trabajar en los climas calurosos y para ellos muy malsanos de las regiones mineras y de las plantaciones de caña, con lo cual continuó la rápida disminución de la mano de obra indígena. En Antioquia, por ejemplo, se agotó por completo lo que las autoridades coloniales respondieron mediante la importación de esclavos negros mucho más resistentes, y de esto se queja un poeta anónimo del siglo XVII. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Vamos a hacer en la segunda parte de la clase un ejercicio didáctico de intertextualidad, y a partir de allí yo les voy a mostrar algo muy importante, y es cómo a través de la telenovela se retrata esta época que ya no es tanto de la conquista española, sino que es del colonialismo, particularmente del Brasil. Pero lo que pasó en el Brasil no es muy diferente a lo que pasó en lo que hoy día se llama Colombia. La diferencia es que en Brasil, pues, los jefes eran los portugueses, pero esa novela que vamos a analizar nos va a demostrar que los verdaderos jefes eran los de la corona británica, porque los portugueses, con tal de no volver a pertenecer al imperio español como en la Edad Media, sacrificaron las riquezas naturales de Brasil para dárselas a la corona británica, y la corona británica los protegía, pero se quedaba con las riquezas de Brasil. Así que la riqueza británica se construyó con la esclavitud en Brasil, y eso es lo que muestra la novela, llevada también a un formato bastante interesante, con algo de ficción, Chica da Silva. Bien, ahora vamos a compartir otro párrafo muy interesante que yo quiero que lo miremos con lupa, porque es algo que lo podemos comparar con la genealogía de la moral del pensador Friedrich Nietzsche, que es el tema de los buenos y los malos. Y yo quiero que ustedes vean cuál es el tratamiento que le da a ese tema moralista el señor Antonio Caballero. Y para esto les voy a compartir un corto párrafo que dice así: bajo la larga siesta colonial neogranadina se inculcaban las semillas de la independencia de España, tanto en las revueltas populares contra los funcionarios de la corona, como en la educación ilustrada de las élites criollas, y también en lo racial, a causa del progresivo mestizaje de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del color de piel se establecía la jerarquía. Por ejemplo, varios reyes prohibían matrimonios desiguales, desiguales por color de piel o desiguales por clase. ¿Por qué no hablo de raza? Porque es un anacronismo. En esta época colonial no existía el concepto de raza. El concepto de raza
lo inventa un señor que se llama Gobineau en el siglo XIX, un concepto que tergiversa Adolf Hitler para asesinar a 12 millones de personas, entre las cuales 6 millones son judías. Hitler también tergiversa la teoría del superhombre de Nietzsche y la teoría de la voluntad de poder, y a la vez tergiversa la teoría de las especies de Darwin. Y al tergiversar esas tres teorías, Hitler monta todo un régimen totalitarista que más adelante lo vamos a profundizar. Entonces, haciendo una intertextualidad entre este capítulo y la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿quiénes son los buenos? Los que tienen el poder. ¿Quiénes son los malos? Los que no tienen el poder. Eso también lo dice Michel Foucault. ¿Quiénes imponen el triángulo de verdad, saber y poder? Los que imponen eso son los que a través del poder manipulan el saber e imponen una forma de verdad. Quiero que miren la cartilla de Santillana. ¿Cómo están educando políticamente a la niñez? Por ejemplo, en la cartilla de Santillana dicen que Uribe fue el mejor presidente de Colombia y no mencionan por lado alguno los falsos positivos, ni la parapolítica de sus funcionarios, ni las chuzadas del DAS, ni escándalos como el atraco en Reficar, ni las zonas francas para los hijitos que se enriquezcan. O sea, solamente dicen que Uribe salvó a Colombia y que Uribe es lo mejor y que la seguridad democrática es lo máximo. En la cartilla de Santillana eso es lo que le están enseñando a la niñez. No se les haga raro que en los próximos 4 años ellas digan que Petro es lo máximo. Más allá de que tengan la razón o no, van a empezar a decir que Petro es lo máximo, porque es que ya el poder lo tiene Petro. Eso es lo que vamos a comprobar en esos 4 años. Que tanto esta nueva clase dominante va a manipular la historia, o si va a ser la primera clase dominante que no va a tergiversar la historia, como lo hizo el uribismo en los últimos 20 años. Bien, hay otro capítulo que también quiero que leamos un párrafo, para que sigamos en este ejercicio hermenéutico de pensamiento histórico. Aquí, en el capítulo 5, ya saltamos hasta el siglo XIX. La desgracia de la patria boba. Recordemos que la patria boba es un invento que duró entre 1812 y 1815, cuando se asesinaron los seguidores de Antonio Nariño y de Camilo Torres Tenorio, porque los de Antonio Nariño pues querían un régimen centralista y los de Camilo Torres Tenorio un régimen federalista. Entonces, vamos a ver un párrafo de cómo describe Antonio Caballero la llamada patria boba, que algunos dicen que no dejamos de ser una patria boba. Vamos a ver qué tal les parece esta patria boba y vamos a hacerle una mirada crítica en esa página 156 y dice así. Empieza primero diciendo: el tema del florero de Llorente, pero esto no es lo que quiero leerles, quiero leerles algo más adelante, que está por acá. Dice así: la cosa fue así. Un puñado de abogados, ambiciosos y ricos, santafereños, Torres entre ellos, y los Lozano, hijos del Marqués de San Jorge, y Caldas el Sabio, de la expedición botánica de Mutis, y Acevedo y Gómez, a quien después llamarían el tribuno del pueblo, por sus dotes de orador, y tal y cual,
que ocuparían todos más tarde altos cargos en la patria boba y serían luego fusilados o ahorcados cuando la reconquista española, un puñado de oligarcas, en suma, habían planeado organizar un alboroto con el objeto de convencer al viejo y apocado virrey Amar y Borbón de organizar aquí una junta como la de Cádiz, en la cual pudieran ellos tomar parte. Y nada revolucionaria por el propio virrey, en nombre de su majestad, el rey Fernando VII, cautivo de Napoleón, pero junta integrada por los criollos mismos. Este corto párrafo es muy interesante porque tumba esa mentira del 20 de julio que estaban celebrando en estos días. Vea, en primer lugar, no hubo revolución, porque seguían siendo obedientes al rey que estaba debilitado por Napoleón Bonaparte. En segundo lugar, no fue ningún grito de independencia del pueblo, fue un grito de rebeldía de unas élites locales representadas en figuras como los Lozano, como Camilo Torres Tenorio, Antonio Nariño, Tadeo Lozano y compañía. En tercer lugar, es increíble que la gente confunda el grito de unos rebeldes burgueses con la primera independencia, cuando los españoles con Pablo Morillo y ya con Fernando VII en el poder otra vez vienen a fusilar aquí a toda esta gente. Fusilan a Policarpa Salabarrieta, a Acevedo y Gómez, a Custodio García Rovira, a Antonio Baraya, al mismo Sabio Caldas, al mismo Camilo Torres. Y si miramos la historia de Colombia desde los billetes, nos daremos cuenta de algo muy interesante, que están ahí estos personajes que son fusilados, que venían de la patria boba. Miren la ridiculez. Pelean por un florero, gritan porque no les prestan un florero, lo llaman grito de independencia, cuando es un grito pero no es independencia de nada, porque siguen siendo obedientes al rey que, entre otras cosas, en ese momento estaba declinado por Napoleón Bonaparte y por su hermano el borrachín José Pepe Botellas. Celebran una fecha que solamente representa el inicio de una pelea de inválidos, lo que llamaron la patria boba, entre los hombres de Camilo Torres Tenorio y los de Antonio Nariño. Y luego en el año 1815 llegan y los empiezan a fusilar a casi todos. Y Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander son de los poquitos que se salvan de la fusilada. Entonces mire, esto es una completa ridiculez. Y acá estoy totalmente de acuerdo con el señor Antonio Caballero. La tiene clarita. Si le soy sincero, me gusta más la forma como Antonio Caballero cuenta la historia, sin ser historiador, que como la cuenta Jorge Orlando Melo, siendo historiador y con mucha reputación también académica. Ambos tienen buena reputación académica, pero es más crítico, en mi opinión, este trabajo de Antonio Caballero que el que estamos analizando en otro espacio, en otra clase, de Jorge Orlando Melo. Porque este man dice las cosas como son, y es un periodista autodidacta, no es un historiador titulado, lo cual demuestra que para uno contar la historia de manera crítica ni siquiera tiene que ser historiador, basta con ser un intelectual bastante bien leído como este señor Antonio Caballero. Y acá ya entra el tema de las 8 guerras civiles de la era republicana. Entonces, en ese capítulo siguiente también hay un párrafo que les quiero compartir, que se llama La Guerra Grande, y yo quiero que lo leamos también con lupa, porque es muy interesante esa forma de contar la historia. Dice así: los muy complicados enredos políticos y las muchas guerras con independencia entre la reconquista de Morillo y la disolución de la Gran Colombia
se pueden entender siguiendo la biografía de su principal protagonista, Simón Bolívar. Acá estamos viendo el tema de la Carta de Jamaica, el tema del Manifiesto de Cartagena, pero me gusta mucho algo que le dedica un capítulo a Manuelita Sáenz, porque es que la historiografía oficial la vende la amante de Bolívar, pero ella fue mucho más que la amante de Simón Bolívar. Ella fue independentista y, a diferencia de Simón Bolívar, ella no fue genocida. Entonces me gusta mucho que Antonio Caballero le dedique esta página 198 a Manuelita Sáenz, que así es como la grafica. Entre otras cosas, en la conspiración septembrina de 1828, del día 25, la que salva la vida del dictador Simón Bolívar es Manuelita, y eso también hay que reconocerlo. Y acá pues también le dedica unas páginas a Francisco de Paula Santander, a Páez, y sobre todo nos muestra cómo es que se disuelve la Gran Colombia. En el siguiente capítulo también hay un párrafo muy interesante que también se los quiero compartir, que se llama Guerras y Constituciones o viceversa. Solamente con esa tesis está resumiendo 8 guerras civiles. La Guerra de los Supremos, que fue entre 1839 y 1841, cuando no existían los partidos tradicionales todavía, pero que fue las secuelas de las peleas entre seguidores de Bolívar y Santander, y también fue una pelea entre caudillos regionales, y a la vez fue una pelea por fanatismo religioso, por el cierre de los conventos en Pasto. Entonces, luego llega la guerra de la Revolución de medio siglo, por las reformas liberales de José Hilario López, cuando se busca abolir la esclavitud en Colombia desde 1851, la guerra en donde el general Melo le da un golpe de estado a Obando, que se llama la Guerra de los Gólgotas contra los draconianos. Los gólgotas, defensores del libre comercio, y los draconianos, defensores del proteccionismo estatal de la economía. Después llega la Carta Magna de Río Negro, pero producto de otra guerra, la guerra de Tomás Cipriano de Mosquera contra Mariano Ospina Rodríguez. Es la única guerra en Colombia que la gana una guerrilla. Así que Tomás Cipriano de Mosquera fue, después de Bolívar y Santander, uno de los presidentes que previamente fue guerrillero. Pero a diferencia de Petro, Tomás Cipriano de Mosquera fue guerrillero y a los pocos días se montó al poder por las armas de ganar la guerra civil. Para mí eso es un golpe de estado. En cambio Petro pues es un personaje que dejó las armas hace 33 años y se volvió presidente. Entonces es un caso muy diferente, pero por ahí tengo un video que les quiero compartir que se llama Ex guerrilleros que se volvieron presidentes, y ahí obviamente está Tomás Cipriano de Mosquera. Después llega la guerra más absurda, que es si propender por una educación laica o católica, la guerra de las escuelas entre 1877 y 1878. Luego llega la guerra que le da el poder a los católicos conservadores, paradójicamente liderados por un liberal traidor que es Rafael Núñez, que también sale en uno de nuestros billetes. Y esta guerra es nefasta porque le da el poder a los conservadores de facto hasta 1930, pero de ley hasta 1991. O sea, esa guerra civil entre 1885 y 1886 nos devuelve a la Edad Media 105 años. Una guerra bastante perniciosa. Y las últimas 2 guerras fue una que duró como 3 meses, que fue la más corta de todas, que fue una guerra para darle un golpe de estado al heredero, al títere de Rafael Núñez, que era Miguel Antonio Caro, que también hemos trabajado en otras clases. Y la última, la más sangrienta, la más famosa, la más larga, que condujo a la pérdida de Panamá,
la guerra de los 1000 días, que incluso se convirtió en una guerra de carácter transnacional, porque esa guerra tuvo armamento centroamericano e injerencias de Estados Unidos, de Francia, y precisamente Estados Unidos se aprovecha del abandono a Panamá para lograr la independencia de Panamá de Colombia. Tanto así que Estados Unidos, después del Tratado Thomson-Urrutia, le da 25 millones de dólares a Colombia por la indemnización por la pérdida de Panamá. Pero Estados Unidos nunca pierde dinero, porque ellos empezaron a sacarle $1 millón de regalías anuales al canal de Panamá. Entonces en 25 años libraron la indemnización que le dieron a Colombia. Ellos saben hacer negocios. Y Noriega en 1989 se puso de gallito bravo a torear a los Estados Unidos y lo extraditaron, después de que había sido colaborador de ellos como agente doble entre la CIA y el régimen cubano de Fidel Castro. Estados Unidos sabía que Noriega era narcotraficante y era su protegido, pero si Uribe, por ejemplo, se pone a torear a Estados Unidos, no lo extraditan, porque Estados Unidos tiene todas las pruebas para extraditar a Uribe. Entonces, vamos a leer este párrafo a ver cómo nos explica las guerras civiles el señor Antonio Caballero. Vamos a ver, hace esto que sea didáctico, porque explicar las guerras muchas líneas. Aquí está hablando, por ejemplo, de la guerra de José Hilario López. Esto es lo que dice de esa segunda guerra. Que esa guerra fue de 1851, que fue la que empezó a abolir la esclavitud en Colombia. La segunda guerra importante fue la de 1851. El gobierno liberal de José Hilario López llevó a cabo la largamente prometida abolición de la esclavitud y se alzaron enfurecidos los terratenientes esclavistas. Los encabezaba en lo político el jefe conservador y antiguo conspirador septembrino Mariano Ospina Rodríguez, y en lo militar el poeta romántico Julio Arboleda. Fueron derrotados por las fuerzas del gobierno. Miren, la única guerra que ha ganado una guerrilla en Colombia fue la de Tomás Cipriano de Mosquera contra el mismo Mariano Ospina Rodríguez entre 1860 y 1862, que fue lo que dio origen a la Carta Magna de Río Negro de 1863, que es la carta que más me gusta, la carta que más libertades individuales daba y la carta que más separaba Estado de Iglesia. A mí me encanta esa carta de Río Negro. Lástima que no funcionó como debía ser. En este párrafo hay tres conceptos muy importantes para pensar la historia. Miren, el primero, que nos está diciendo que los esclavistas terratenientes están enfurecidos. Pero a este párrafo le falta algo muy importante. Decir que había esclavos que estaban peleando a favor de la esclavitud. Porque ellos decían que si se abolía la esclavitud se quedaban sin trabajo. Miren el nivel de revictimización. Lo que en el siglo XX llamaríamos el complejo de Estocolmo. Eso es como el uribista pobre que dice que los politiqueros lo tienen pobre, pero vota por Uribe, vota por Santos cuando era uribista, por Zuluaga, por Duque, por Fico, por Rodolfo. Pero dice, no, es que vea, esos políticos nos tienen pobres, pero vota por Uribe. Entonces, es muy chistoso ese tipo de personajes que... Por eso es que las oligarquías son tan fuertes, porque las oligarquías tienen gente que trabaja para ellos siendo vencidos, son alienados, son víctimas de las oligarquías, pero trabajan para ellos. El segundo elemento que quiero destacar de este corto párrafo es el tema de Mariano Ospina Rodríguez. Fue uno de los que trató de asesinar a Simón Bolívar el 25 de septiembre de 1828 en la famosísima conspiración septembrina, que se la achacaron a Santander sin pruebas,
y que por eso casi matan a Santander y lo desterraron. Mariano Ospina Pérez Rodríguez sobrevive, porque Pérez es el que gobierna cuando matan a Gaitán. Mariano Ospina Rodríguez logra sobrevivir porque pudo haber sido fusilado por tratar de matar a Simón Bolívar, y es uno de los dos fundadores del Partido Conservador, al lado de José Eusebio Caro. Y también vale decir que el Partido Conservador fue fundado en 1849, un año después del Partido Liberal, un partido fundado por el boyacense Ezequiel Rojas. Entonces miren, este señor, Mariano Ospina Rodríguez, estuvo en tres momentos importantes de la historia. Primero, en la Gran Colombia, tratando de matar a Simón Bolívar. Segundo, en esta guerra de medio siglo que la perdió como guerrilla. Y tercero, cuando era presidente, perdió la guerra. O sea, este señor perdió por todo lado. Porque miren, trató de matar a Simón Bolívar, Manuelita lo salvó. Trató de tumbar a José Hilario López como guerrilla en 1851 peleando a favor de la esclavitud, perdió la guerra como guerrilla. Y ya cuando era presidente, y Tomás Cipriano de Mosquera le declaró ejemplo de guerrillero que fue. En la guerra entre 1860 y 1862 se enfrentaron dos presidentes que fueron guerrilleros en diferentes momentos. Algo muy divertido. Y por último, en este párrafo también se rescata la figura de Julio Arboleda. A muy pocas cuadras de aquí, en más o menos a unas 6 cuadras, hay una institución educativa que se llama Julio Arboleda. Bueno, ya saben por qué se llama así. Y ese señor era un poeta romántico, pero estaba peleando a favor de un conservador. Curioso. Estaba peleando a favor de una serie de guerrilleros conservadores. Que en Colombia ha habido guerrillas de todo tipo. Ha habido guerrillas católico-conservadoras como estas de Julio Arboleda y de Mariano Ospina Rodríguez. Ha habido guerrillas liberales como la de Rafael Uribe Uribe, o como más adelante las guerrillas de Guadalupe Salcedo en la época de Rojas Pinilla. Ha habido guerrillas indigenistas como el Quintín Lame. Ha habido guerrillas progresistas. Bien. Y ya en el siguiente capítulo, el señor Antonio Caballero nos habla de otro tema bastante importante. Y él lo llama regeneración y catástrofe. Mejor dicho, cuando estos tumban los Estados Unidos de Colombia en 1886. Miren lo que dice acá de la regeneración. Dice algo que vale la pena leer entre líneas. Dice: educación confesional. Fíjense, un niño con una Biblia así. Primero hubo que pasar por un episodio de ñoñería mezclada de frivolidad, que en Colombia suele manifestarse en los momentos de mayor gravedad histórica, para que Núñez y los conservadores pudieran refundar la República en paz. Se necesitaba que la señora de los jefes conservadores suspendieran su guerra contra la señora de Núñez, doña Soledad. Doña Soledad Román, que no estaba casada con él por la iglesia, sino solamente por lo civil, con el agravante de que la primera esposa de Núñez no había muerto y él era consecuencia, digamos, y se hallaba en pecado mortal. Tras muchas vacilaciones y desmayos y visitas a los confesores y consultas en el arzobispo de Bogotá, un prelado de cabeza política, que por su parte no duda en ofrecerle su brazo a la mujer del presidente en un banquete, todas ellas acabaron acudiendo a Palacio a presentarle sus respetos a doña Soledad.
el poder bien valía una bigamia y ya pudo proseguir su curso la historia republicana. Un dato que la historia oficial oculta, que Rafael Núñez era bígamo y que estaba endeudado con la iglesia. No es raro que este liberal moderado termine siendo un traidor y que como presidente termine luchando a favor de conservadores católicos y en contra de liberales radicales. Y en este capítulo también habla de la Carta Magna del 86, una carta que volvió a legalizar la pena de muerte, una pena de muerte que estuvo legalizada hasta 1910, cuando empezó el gobierno de Carlos R. Restrepo, una carta que le dio todo el poder a la iglesia, que fortaleció el ejército y que devolvió al país a la Edad Media. Y esto, en el capítulo 9, Antonio Caballero lo llama la hegemonía conservadora. De este les voy a leer un párrafo que me parece bastante interesante y que quiero que lo analicemos. Y dice así: hubo de todo, empequeñecimiento y retroceso, paz y café, corrupción y progreso, lo que no se había ensayado nunca, ni siquiera bajo el radicalismo. 20 años de paz, 20 años de paz, o para decirlo con más exactitud, 20 años sin guerra. Y algo muy diciente: bajo la hegemonía conservadora se escribió por primera vez una historia oficial de Colombia, historia oficial con mayúsculas iniciales. La de Henao y Arrubla, cuya influencia sobre la realidad duraría más de medio siglo. El Manual de Historia Patria, pues así se llamaba, y era más patriótico que histórico. José María Henao y Gerardo Arrubla, académicos conservadores y católicos, fue el resultado de un concurso con un solo concursante, o si se quiere, dos Henao y Arrubla, cuyo jurado, homogéneamente conservador, lo hizo adoptar por ley como texto oficial de historia para la enseñanza en escuelas primarias de la República. Pero, a pesar de todo, no era una versión partidista sectaria como habían sido hasta entonces de un lado o del otro. Las obras históricas publicadas a lo largo del siglo XIX. Esa historia oficial data de 1910, con motivo de la celebración del centenario de la independencia, de la falsa independencia, es decir, de la declaración del 20 de julio en Santa Fe. Pero el siglo XX había empezado ya en Colombia, aunque con el habitual retraso en 1905. Y sin embargo también hay argumentos para sostener que sus inicios verdaderos solo se darían en los años 30, y había empezado con él la que habría de llamarse hegemonía conservadora. Yo quiero decir aquí tres cosas muy interesantes. Es increíble que en Colombia haya habido 20 años de paz, porque ha sido un país muy violento, y que paradójicamente esos 20 años de paz se dañaron por el tema de la masacre de las bananeras, por una multinacional estadounidense monopolizadora del banano llamado United Fruit Company. Esa fue la que dañó la paz en esa época. Álvaro Uribe escribió una autobiografía en el 2012 que se llama No hay causa perdida, y Álvaro Uribe, sin citar a nadie, dice que Colombia ha tenido 47 años de paz. Puede ser cierto, pero no cita a nadie. Entonces, seguramente ese dato se lo pasó José Obdulio, que José Obdulio es el uribista que más sabe de historia, o Rubén Darío Acevedo Carmona, que es el otro uribista que también sabe mucho de historia. Pero aquí, Antonio Caballero nos da tres datos muy importantes para pensar la historia. Número uno, en 1910, con Henao y Arrubla, se escribe la primera historia patria,
Pero a pesar de eso no es tan sesgada como la que se escribe más adelante, en la época de Rojas Pinilla, en la que ya se prohíbe hablar de Santander y se dice que Bolívar era bueno y Santander era malo. Una falacia. Un segundo dato muy importante de este párrafo, que aquí sí debo criticar al autor, que es la primera crítica que le hago, porque he estado de acuerdo con su forma de exponer la historia de las oligarquías, que el hombre no menciona que el grito de independencia es una falacia, o sea, que eso no fue ninguna independencia, fue una rebelión de unas élites locales envidiosas de la corona española. No fue nada más, no fue ninguna independencia. Entonces ahí discrepo totalmente con esta forma de contar la historia. Y lo último que quería decir sobre este párrafo es que es cierto que Colombia tuvo 20 años de paz, pero también es cierto que temas como el genocidio a indígenas, temas como el magnicidio a Rafael Uribe Uribe, la masacre a los sastres en el gobierno de Marco Fidel Suárez y la masacre de las bananeras donde matan 2000 obreros, eso empañó todo. Esa hegemonía conservadora entre 1936 y 1930, sí, no mataron a nadie, prácticamente a nadie en 20 años. En pocos meses mataron a 2000. Y esto lo denuncia Gabriel García Márquez y en ese momento el parlamentario Jorge Eliezer Gaitán. Es muy preocupante eso. El capítulo 10 también tiene una tesis bastante interesante que quiero que discutamos. Este capítulo 10 se llama La República Liberal, que va desde 1930 a 1946. Va desde Enrique Olaya Herrera hasta un gobierno que no puede terminar López y que termina el que luego termina siendo el primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras, porque López Pumarejo, por un escándalo de su hija, se ve obligado a renunciar, además porque Laureano terminó exiliado. Y siempre que digo el nombre de López Miquelsen, me acuerdo de este desgraciado billete, que es que hable Salvete. Acá debió salir su padre, Alfonso López Pumarejo, que el tipo hizo algo por la educación, intentó una reforma agraria que fracasó, pero la intentó, y en su segundo gobierno, entre 1942 y 1945, mejoró las condiciones salariales y contractuales de la clase trabajadora. Ahí lo montó el Partido Comunista y el Conservador. El que le quita los derechos políticos y de voto al Partido Comunista en Colombia, Rojas Pinilla. Y la única guerrilla grande que no era comunista nace por un robo electoral a Rojas Pinilla. Y el actual presidente viene de esa guerrilla. O sea, cosas muy curiosas de nuestra historia. Entonces, vamos a leer un párrafo de cómo Antonio Caballero nos cuenta esa hegemonía liberal entre 1930 y 1946, que para mí va hasta el 45, porque para mí, si bien es cierto Alberto Lleras es liberal, para mí su forma de gobernar es más conservadora. Es como otro Rafael Núñez o como otro Álvaro Uribe, que son que vienen del Partido Liberal, pero gobiernan como conservadores. Voy a leerles un párrafo que también me parece muy interesante y vamos a ver a ustedes cómo les parece, para que tratemos de resumir estos 16 años. Quiero leerles algo que me gustó bastante sobre el tema de la conexión que había entre la Segunda Guerra Mundial y el gobierno segundo de Alfonso López Pumarejo. En lo militar, la guerra finalmente declarada a Alemania en seguimiento de los Estados Unidos fue apenas un detalle o dos. Un submarino alemán hundió un buque mercante colombiano y un destructor colombiano hundió un submarino alemán. Pero sí tuvo de rebote en lo político local la consecuencia de un sonoro escándalo financiero sobre los bienes incautados a los nazis que enredó al hijo del presidente. ¿Quién es el hijo del presidente?
La rata que sale en el billete de 20.000. Ah, no, pero no le digamos rata porque es que las ratas merecen respeto. El ladrón que sale en el billete de 20.000. Entonces dice acá, les voy a volver a leer porque esto es para que lo graben por siempre en su memoria a largo plazo. Dice, la consecuencia de un sonoro escándalo financiero sobre los bienes incautados a los nazis que enredó al hijo del presidente, es decir, a López Kelsen, a quien llamaban como en los tiempos remotos en que hacían negocios el hijo del presidente marroquín, el hijo ejecutivo. No son nuevas, casi nunca las cosas que suceden en Colombia. Miren, esto pasó con el hijo de López Miquelsen, con el hijo de Marroquín y con los hijos de Uribe. Los hijos de Álvaro Uribe se enriquecieron. Y ahí fue también Laureano Gómez, uno que era nazi en la época, mezclando acusaciones y asuntos de toda clase. Los negocios del hijo de López, es decir, los de López Miquelsen, el hijo de Pumarejo, que era López Miquelsen, el turbio asesinato de un boxeador llamado Mamatoco, y qué nombre tan particular, así como el que construyó la teoría conspirativa de la muerte de Rafael Uribe se llamaba Mamerto Bonilla, este se llamaba Mamatoco, este boxeador. La construcción de unas casetas de guardia en una finca del presidente, acusado de haber sido el inspirador de una intentona de golpe militar que por 2 días tuvo al presidente preso en Pasto en julio de 1944. Gómez tuvo que refugiarse en Brasil, sería el primero de sus varios exilios. Laureano Gómez casi que derroca a López Pumarejo. En esa época Laureano Gómez era nazi, él estaba con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En Santa Elena casi me meten una puñalada por decir esto, que no, que un colombiano no puede ser nazi. Sí, ¿quién dijo que nazi es alemán? Nazi significa nacionalsocialista. Y socialista fue porque Hitler utilizó los marxistas para subirse al poder. Entonces, el nazismo no es otra cosa que un nacionalismo, pero un nacionalismo enfermo. En resumidas cuentas, como el hijo de López Pumarejo salió ladrón, el golpista nazi Laureano Gómez Castro intentó darle un golpe de estado que casi lo tumba. Duró más que el golpe que le trataron de dar a Chávez en el 2002. A Chávez lo tumbaron un día y a López Pumarejo lo tumbaron. Qué interesante. En el capítulo 2 habla de toda la época de la violencia, desde el magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 hasta el nacimiento del Frente Nacional de 1958. O sea que en este capítulo nos resumen 10 años de historia. También quiero leerles algo de este capítulo número 11, que es el antepenúltimo del libro. Y dice así, vamos a ver qué tal les parece, que ya estamos llegando a nuestra época. Y quiero que miremos algo muy importante, que dice así: entre tanto, y mientras la violencia continuaba creciendo en todo el país, 50.000 asesinados políticos en el año 50. El presidente era Laureano, el que había sido nazi y luego se volteó para los gringos. El gobierno de Laureano Gómez tomaba decisiones prácticas mediante decretos, así como quería gobernar Rodolfo con puro decreto. Estados de sitio, que a partir del 91 se llaman estados de conmoción interior, lo mismo que Rodolfo. O sea, Rodolfo Hernández quería ser el nuevo Laureano Gómez, el nuevo dictador. Y ante una ANAC convocada y a medio nombrar sobre bases sectoriales, representantes de la ANDI, la Asociación Bancaria, FENALCO, la Federación de Cafeteros, la Iglesia y los sindicatos católicos, y al margen del sufragio universal, considerado por el presidente la madre de todas las calamidades. Pero tal constituyente no había sido reunida todavía y duraría más de 3 años sin serlo. Decisiones prácticas para abolir las libertades políticas de prensa, Edad Media, reunión y manifestación, instaurar la censura y propiciar la instalación desde arriba
de un orden social cristiano, fue una teocracia lo de Laureano. De ahí el proyecto de recristianización de la enseñanza mediante la expulsión de los maestros y maestras liberales, de pésimas costumbres, entre comillas, para limpiar el desgreño moral de los años de la República Liberal, con sus perversiones, educación mixta, enseñanza sexual y deportes femeninos en obedecimiento de los planes masónicos. Otra vez el tema de los masones. Vean, ¿por qué les compartí este párrafo? Porque ahí está un resumen contundente de lo que fue la presidencia de Laureano Gómez Castro, medieval, católica, autoritaria, sin libertad de cultos, educación pública pero católica. Entonces fue una teocracia de 1800. Nos devolvió a la Edad Media. La presidencia de Laureano Gómez Castro nos recontradevolvió a la Edad Media. Por eso Gustavo Rojas Pinilla, que venía de la guerra de Corea, que era mercenario con el Batallón Colombia, llegó y le dio un golpe de Estado, o sea, porque la violencia se había quintuplicado después de la muerte de Gaitán, del magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán. El país estaba jodido y Gustavo Rojas Pinilla lo sabía. Pero Laureano Gómez Castro tenía problemas de cardio. Entonces tenía como encargado de la presidencia a Roberto Urdaneta. Y cuando llega de la guerra de Corea, el general Gustavo Rojas Pinilla le dice: ya no más Laureano, gobierne usted, no más Laureano. Entonces Roberto Urdaneta le dice: no, yo soy fiel a Laureano. Así como en esta época Iván Duque Márquez es fiel a Álvaro Uribe, Roberto Urdaneta era muy fiel a Laureano. Dice: no, yo prefiero irme también. Entonces, bueno, váyase. Entonces, ahí se fue el golpe de estado de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla no tuvo que matar ni a Roberto Urdaneta ni a Laureano Gómez. Y Rojas Pinilla se montó por la fuerza, pero al principio no gobernó tan mal. La mayor mancha de Rojas Pinilla fue que mató a 13 personas que se burlaron de su hija en una plaza de toros. Y ahí a Rojas Pinilla se le salió el gobierno de las manos. Perdió el respaldo de la Iglesia Católica, perdió el respaldo de los partidos tradicionales y lo derrocaron con la Junta Militar en 1957. Entonces, este párrafo de Antonio Caballero es muy importante porque nos muestra que los sindicatos eran católicos, nos muestra que había una imposición de un orden social cristiano católico y lo más importante, que cualquier maestro que fuera liberal, o sea, no tenía que ser ateo, que fuera creyente del catolicismo, pero que fuera muy liberal, que hablara de educación sexual y temas abiertos, lo echaban. A mí me hubieran echado para la mierda en esa época. Y en la Edad Media me hubieran quemado. Entonces, menos mal que me tocó asistir en esta época. Pero estoy hablando de manera anacrónica, pero así sería. Bueno, el penúltimo capítulo. Y también les quiero compartir un párrafo del penúltimo capítulo para que se antojen de leer este libro, que vale la pena. El capítulo 12. El interminable Frente Nacional. De este, quiero leerles la página 398, que me parece sumamente interesante para pensar nuestra historia. Bueno, me arrepentí, voy a leerles mejor la 394, porque es que me dio mucha risa la forma como caricaturiza a alias Tirofijo, a alias Manuel Marulanda Vélez, cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín, el máximo jefe de las FARC. Entonces, miren lo que dice acá. Es que me da mucha risa, es porque la gente cree que el Frente Nacional se acabó con López Miquelsen, pero acá Antonio Caballero propone una revisión historiográfica muy interesante. O sea, Antonio Caballero dice que el Frente Nacional se acabó con Andrés Pastrana. O sea, que el frente, por eso dice un largo Frente Nacional. Es decir, que el Frente Nacional va desde 1958 hasta el 2002. O sea, que Uribe rompe el Frente Nacional. Entonces, vamos a ver cómo explica esa hipótesis de que Uribe rompe el Frente Nacional. Entonces, dice lo siguiente, que me da mucha risa esto.
Al cabo de casi 30 años, a partir del reconocimiento en 1982 por parte del presidente Belisario Betancur de que las guerrillas no eran extirpables en el plano militar, en el cual se había llegado a una especie de empate con las Fuerzas Armadas de la República. El bandolero Tiro Fijo cambió de estatus, fue elevado al de patriarca político rural, con quien era inevitable convivir, don Manuel. El gobierno pactó con él una larga tregua durante la que los más conspicuos representantes del establecimiento fueron a rendirle visita en su remoto campamento guerrillero de Casa Verde, en el derramadero hacia los llanos de la cordillera oriental. Allá viajaron en helicóptero o a lomo de mula periodistas, ministros, parlamentarios, expresidentes de la República, reinas de belleza. Todos se tomaron fotos con Tiro Fijo, y esta relación con el viejo guerrillero se mantuvo a pesar de la reanudación de las hostilidades con su gente en guerra declarada, y no vino a romperse abiertamente sino años más tarde, en 1991, con el bombardeo ordenado por el presidente Gaviria al cuartel de Marulanda en Casa Verde. Pero se reconstruyó cordial y discretamente durante el gobierno siguiente de Ernesto Samper, y de modo abierto por su sucesor, Andrés Pastrana, que viajó en persona a entrevistarse con el jefe bandolero y nuevamente guerrillero, cuando una vez más decidió la ruptura. Diría Tiro Fijo: el presidente Pastrana venía en su helicóptero, echaba dos chistes y se iba. Antes de irse, sin embargo, les había concedido a las FARC de Tiro Fijo una zona de despeje militar de 42.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Suiza, y en su cuartel, llamado Casa Roja, en sustitución de la Verde destruida por Gaviria, Marulanda siguió recibiendo como un papa, y durante casi 4 años incesantes, visitas del presidente Pastrana, de sus altos comisionados, de sus ministros, de congresistas norteamericanos, del presidente de la Bolsa de Nueva York, de periodistas nacionales y extranjeros, de empresarios y naturalmente de las cámaras de televisión nacional y extranjeras, sin que por ello cesaran las FARC, sus acciones militares, sus extorsiones, sus secuestros, sus ataques contra pueblos y voladuras de oleoductos y de torres eléctricas en todo el territorio no comprendido por la zona de despeje. Y así, unos cuantos años y años más, Manuel Marulanda, como fue su nombre de guerra comunista, o Tiro Fijo, como lo llamaron sus admiradores y sus enemigos, o Pedro Antonio Marín, como había sido su nombre de bautismo, no llegó a ver el fin de su guerra. Tras librarla durante más de medio siglo, murió en marzo de 2008 en su Casa Roja, cumplidos los 78 años de muerte natural. Esta hipótesis es muy sui generis, muy particular de Antonio Caballero. O sea que él dice que el Frente Nacional empieza con Alberto Lleras en 1958 y se acaba con Andrés Pastrana en el 2002. O sea que Uribe rompe el Frente Nacional. Una hipótesis bastante interesante para discutir. Y quiero rematar esta primera parte de la clase para que nos vamos al descanso y para que más o menos a las 10 de la mañana empecemos la segunda parte de la clase. Quiero leerles el párrafo de cómo resume el gobierno de Uribe y esa conexión con el gobierno de Santos, que es el último capítulo del libro. Como ya saben, el libro fue escrito en el 2018, entonces no alcanzó a analizar el gobierno de Duque. Además, porque el señor falleció en este gobierno de Duque. El capítulo 13 y el último capítulo del libro se llama Los jinetes del apocalipsis. Algo bastante interesante.
porque me recuerda el libro que se llama Los jinetes de la cocaína, no sé por qué. De los jinetes del apocalipsis, quiero leerles particularmente una página bien interesante, en donde habla del señor Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver cómo lo describe acá. Por la existencia del conflicto armado que negaban el propio Uribe y sus principales consejeros, para quienes lo que había en el país desde hacía 40 años mismo, dentro de un paisaje que no era de desplazamiento forzoso y masivo de personas, sino de robusta y salubre migración interna, Colombia se convirtió en una excepción en la América Latina del momento, donde proliferaban gobiernos de izquierda: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, la Argentina, el Brasil, Uruguay. La población colombiana siempre ha sido predominantemente reaccionaria, un país conservador que vota liberal. Lo definía con acierto el líder conservador Álvaro Gómez, el hijo de Laureano y el tío de Enrique, sin precisar el motivo de ese voto contradictorio: el miedo a los gobiernos conservadores. En respuesta al accionar de las guerrillas, que calificaban de izquierda, la derechización se pronunció todavía más. Entonces, acá quiero que miremos cómo despide el gobierno de Uribe con este párrafo. El primer gobierno de Álvaro Uribe terminó con el soborno de 2 ministros a 2 parlamentarios para que dieran su voto a la modificación de un articulito de la Constitución que permitiera la reelección del presidente, delito por el cual fueron posteriormente sentenciados a penas de cárcel, y con la condena de docenas de parlamentarios y altos funcionarios uribistas por lo que se llamó parapolítica, es decir, por alianzas electorales o económicas con grupos paramilitares y la correspondiente instalación de escuchas ilegales o chuzadas telefónicas a los jueces de las altas cortes por parte del DAS, los servicios secretos del gobierno, lo que llevaría más tarde a su disolución. Pese a todo lo cual, en 2006 el presidente Uribe fue reelegido arrolladoramente. Sin embargo, frente a esa avalancha de la derecha, la oposición de izquierda, por primera vez electoralmente unida en el Polo Democrático Alternativo, comunistas, MOIR, antiguo M19, trotskistas, alcanzó el mejor resultado de su historia. Su candidato liberal de izquierda, el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, tuvo más de 2,5 millones de votos, el 22% del total, superando a los partidos tradicionales liberal y conservador. Y siguió la guerra contra la guerrilla. Las FARC sufrieron duros golpes. Por primera vez murieron en bombardeos inteligentes varios de sus principales jefes, miembros del secretariado. Hubo muchas deserciones. Murió de muerte natural su fundador y jefe, Manuel Marulanda Tirofijo, y su sucesor, Alfonso Cano, cayó en combate o asesinado fuera de combate. Y por otro lado, fueron descubiertos y denunciados los falsos positivos. Miles de asesinatos de falsos guerrilleros producidos por la política de recuento de cadáveres, copiada de aquella del body count, con lo que los militares norteamericanos creyeron ganar en los titulares de prensa la guerra de Vietnam, inflando artificialmente el número de bajas causadas al enemigo. Hubo serios roces con los países vecinos que mostraban tolerancia e incluso complicidad con las guerrillas colombianas, con Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI en Venezuela, con Rafael Correa,
por el bombardeo a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Y cuando fue cerrada en el Ecuador, la base militar norteamericana de Manta, los Estados Unidos obtuvieron autorización del gobierno para usar 7 bases militares en territorio colombiano, desde Buenaventura hasta La Guajira, pasando por Palanquero en el centro del país. Un año después, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el convenio que lo permitía, pero en 2017 no estaba todavía claro si bajo el acuerdo de defensa y cooperación firmado entre los dos países, las tropas norteamericanas siguen teniendo acceso a las bases colombianas. Miren, a mí me encanta esta forma de Antonio Caballero de contar la historia. Pues apenas les compartí 13 párrafos, pero con el desayuno se sabe lo que es el almuerzo. Miren, critica las guerrillas como debe ser, critica el uribismo como debe ser. O sea, no es un escritor arrodillado, ni arrodillado a las guerrillas, ni arrodillado a los paramilitares, ni arrodillado a los presidentes. Esto es lo que yo llamo historia crítica. Y miren, no es historiador, es periodista y escritor, no es historiador titulado. En otras clases hemos leído un trabajo del colombiano hecho por supuestos historiadores, un trabajo de historia mínima hecho por Jorge Orlando Melo, y unos trabajos de lo que yo llamaba la historia tibia, que en otras clases les he hablado lo que pienso yo de la historia tibia. Esta historia es sencilla, sin tanta erudición, sin tanta cita, sin lambonería, criticando lado y lado, criticando las guerrillas, criticando el uribismo. Esto es historia crítica. Por eso es un librazo. Es un libro que vale en este momento nuevo 89.000 pesos. Bueno, no faltará que lo vende pirateado por 20.000. Pero el original, este que es original, vale 89.000 pesos, pero los vale. Y si valiera 100.000 pesos también los valdría. O sea, es que es un librazo. No porque sea pasta dura, y no porque sea gordo, y no porque tenga una letra no tan pequeña. Tiene 396 páginas de contenido. Pero, bueno, tiene 424, digo, porque también tiene unas de bibliografía. O sea, miren, este libro solamente cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cita 8 fuentes, nada más, 8. Y lo que más risa me da es que en la última página dices que Google. Qué cosa tan sencilla. Hay libros de historia que citan 200 referencias y les da pena decir que consultaron en Google, en YouTube o en Wikipedia, les da pena, pero realmente sí citan de ahí. Y se creen que muy historiadores que porque citaron 200 fuentes. Es que no es la cantidad, es la calidad. Este cucho solamente cita 8 fuentes y puro Google. Y con eso es un librazo crítico, un librazo bueno. Le da duro a todo mundo, hace humor, ironía, sarcasmo, cita caricatura política desde la época de la conquista hasta nuestros días. Lástima que no le haya tocado la presidencia completa de Duque para que le hubiera dado bien duro. Lástima que no le haya tocado ver de presidente a Petro para ver cómo lo hubiera criticado. Igual ese señor dejó muchas columnas, dejó muchos textos, era un intelectual muy completo. ¿Qué enseñanza nos deja Antonio Caballero? Que a veces los que no son historiadores cuentan mejor la historia que los que son historiadores titulados. Que la academia histórica a veces es un fracaso. Les voy a contar una anécdota y con eso terminamos esta primera parte de la clase y nos vamos al descanso. Miren, yo estudié historia 6 años académicamente, la nacional, y aquí estudié lengua castellana. Y cuando yo estudié historia colonial, era la repetición de la repetidera. O sea, nos ponían a leer textos y a memorizar cosas y a hacer parciales. Uno no aprendía casi nada. Después yo me quería salir, pero en el segundo semestre conocí un profesor que se llama Gonzalo Soto Posada. Y adivinen qué profesión tiene. Es licenciado en filosofía, no es historiador graduado. Más allá de que
terminó siendo en el doctorado un trabajo de historia medieval, pero él es filósofo, licenciado. Ese señor fue el que más me enseñó historia a mí, fue el que realmente me enseñó a pensar la historia y no era historiador. Otro ejemplo, Jorge Echavarría Carvajal, que terminó siendo mi director de trabajo de grado. Tampoco es historiador. Él se ha formado más como licenciado en literatura y posgrado en estética. No es historiador. Pero él nos enseñaba a pensar. Como diría el libro de Jacques Le Goff, a pensar la historia. Entonces, yo tuve como 40 profesores, como 38 historiadores y 2 que no eran historiadores, que eran licenciados, uno en filosofía, el otro licenciado en literatura, que no eran historiadores, fueron los que me enseñaron. Una total ironía. En Antioquia, los cursos pedagógicos y didácticos eran los más antipedagógicos y los más antididácticos. Entonces, unas cosas todas locas que uno le toca como estudiante. Por eso yo valoro mucho. Y en la segunda parte de la clase de hoy vamos a estudiar un librazo que, sin mentirles, yo llevaba 4 años buscando este libro y no lo había podido encontrar, hasta que por fin un ser maravilloso me lo regaló, me lo mandó desde Bogotá. La primera edición de este libro fue en agosto de 2014, pero sigue siendo muy vigente porque esos clanes, estas mafias que han gobernado Colombia, siguen siendo las mismas. Entonces, en la segunda parte de la clase vamos a analizar este libro de Ariel Ávila y de León Valencia, que se llama Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada, Congreso 2014-2018. Es un libro muy interesante publicado por Ediciones B. Está nuevecito, es original, también vale la pena comprarlo. Yo ya les he contado que tuve la oportunidad de entrevistar a Ariel Ávila y es un tipo que aceptó la invitación, siendo que pues, el medio en el que yo la entrevisté es un canal que en ese momento tenía un poco más de 2000 suscriptores, entonces es bacano, porque hay gente muy agrandada, que si el canal no tiene más de 100.000 suscriptores no acepta la invitación a hablar. Entonces, este tipo merecidamente se montó al Congreso como senador por el partido Alianza Verde, y el tipo está haciendo un trabajo muy bacano desde hace 15 años, de estudiar los 54 clanes que gobiernan a Colombia. O sea que hoy vamos a empezar el estudio de este libro y lo vamos a comparar con este libro. También lo vamos a comparar con el de Jorge Orlando Melo, con el de Malcolm Diz, con los de Álvaro Tirado Mejía, con los de Luis Javier Ortiz, y así en esa serie de comparaciones vamos a seguir pensando la historia de nuestro país desde las oligarquías, las mafias y los clanes. Entonces, en la segunda parte de la clase vamos a estudiar este libro, y este libro pues ya lo repasamos, pero vamos a seguir estudiando también, pero de manera crítica, desapasionada. Entonces, quiero que en la segunda parte de la clase hagamos algo más didáctico. Entonces, también les voy a poner un pedazo de la entrevista que le hice a Ariel Ávila, uno de los autores de este libro, y también les voy a mostrar unos videos cortos que él hace sobre los clanes. Entonces, vamos a comparar esos videos con lo que él escribe acá, para que miremos las consistencias, que deben ser muchas, pero lo más importante, para que miremos las inconsistencias, para que ustedes vayan sacando sus conclusiones. Miren, faltan 8 minutos para las 10 de la mañana, entonces la segunda parte de la clase empieza a las 10:15 para que nos veamos acá.